Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Samuel, el primer libro de Samuel. El capítulo 1 concretamente. Dice la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar de Ana. Ana, madre de Samuel. Vamos a leer la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Y a su letra dice: hubo un varón de Ramataim, de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcaná, hijo de Jeroán, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Su, Efrateo. Y tenía él 2 mujeres. El nombre de uno era Penina y la otra se llamaba Ana. Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificio a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban los 2 hijos de Elí, Ofni y Finnes, sacerdotes de Jehová. Cuando llegaba el día en que Elcaná ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer y a sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno en partes iguales. Pero a Ana le daba una parte escogida, porque él amaba a Ana. Y aunque Jehová no le había concedido tener hijos, él la amaba. Amén a esta palabra. Amén. Amén. La palabra de Dios, hermanos, nos habla de una familia, el cual encabezaba Elcaná, y él tenía 2 esposas, dice, Ana y Penina. Entonces dice la palabra de Dios que Penina le había dado hijos, Dios la había bendecido con hijos. Pero a Ana no le había dado hijos, mas sin embargo dice la palabra de Dios que él amaba a Ana. Aunque no le hubiese dado hijos, él amaba a Ana. Y de la ofrenda que él repartía a todos en partes iguales para poder dar sacrificio a Jehová, este era un ritual que ellos cumplían todos los años. Subían hasta un monte en donde estaba ahí lo que hoy conocemos el templo, la iglesia. Entonces ellos daban sacrificio ahí. En el antiguo pacto se daba sacrificios, hacían sacrificios y ofrendaban. Entonces dice que él le daba a cada uno una parte igual para que puedan rendir sacrificio, para que puedan rendir ofrenda a Dios. Y a Ana le daba una parte muy especial, escogida por él, porque él la amaba a pesar de que ellos no tenían hijos. Vemos una estampa familiar donde vemos que un hombre tiene 2 esposas. Y muchas veces nos preguntamos, pero ¿cómo que va a tener 2 esposas? Entonces Dios permite tener 2 esposas. No, Dios no lo permite. Pero eran tiempos, hermanos, en los que acontecía eso, y aunque no fuera del agrado de Dios, pues había un tiempo en el que Dios tenía que permitir ciertas cosas. Hoy día nosotros vemos diferentes modelos de familia, pero sin embargo la palabra de Dios dice en Génesis que el hombre dejará su casa, su familia, para unirse a su mujer. Y luego vemos en Timoteo, vemos cómo dice que el ministro de Dios, el hombre de Dios, tiene que ser marido de una sola mujer. Entonces son situaciones que no es que Dios lo apruebe, pero hay un tiempo en el que pasan cosas en el que Dios tiene que permitirlo por algún motivo. En este momento, en ese entonces, en el Antiguo Testamento, pues habían más hombres que mujeres, o sea, había más mujeres, que hombres. Entonces por eso se permitía, y luego también para la procreación, porque si no, pues era necesario que la tierra sea poblada
y si había menos hombres y había más mujeres, pues entonces era una circunstancia especial en la cual se permitía. Hoy día, por ejemplo, existen diferentes modelos de familia. ¿Es la familia que Dios aprueba? No. Pero es la familia que Dios permite por diferentes circunstancias hasta un momento determinado. Entonces, nosotros no podemos usar nuestra situación. Si tú estás casado y tienes la suerte y la gracia de Dios de tener una familia construida conforme a los principios de Dios, pues gloria a Dios. Pero nosotros no podemos usar nuestra situación personal para hacer sentir mal a otras personas o sentir que la otra persona vive constantemente en pecado o hacerle sentir mal por nuestra situación, por su situación personal comparada con la nuestra. Porque hoy día vemos, por ejemplo, que hay madres que están con los hijos, hay padres que están con los hijos, y a estas familias pues normalmente se le llama familia desestructurada. Pero la familia desestructurada es aquella donde no está la presencia de Dios. No es donde no haya un hombre o donde no haya una mujer. La familia desestructurada hoy día es donde no hay la presencia de Dios. Es donde no está la presencia de Dios. Si tú tienes el modelo de familia que tengas, pero el Espíritu Santo de Dios está en tu hogar, está contigo, entonces no te preocupes que tu familia no es desestructurada, porque lo que Dios tenga que hacer, Dios lo hará en su momento. Lo que Dios tenga que arreglar, Dios lo arreglará en su momento. Dice la palabra de Dios, continúa diciendo, y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos, y así hacía cada año. Cuando subían a la casa de Jehová, la irritaba. Así por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcaná, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Él la amaba a pesar de no tener hijos. Pero ella estaba triste, su corazón estaba afligido, porque Penina le hacía sentir mal, porque Penina la humillaba, porque en aquellos tiempos una mujer que no daba hijos a su marido era una mujer que se entendía como que no servía, era una mujer que no daba frutos, no era una mujer apta supuestamente para llevar a cabo una familia. Entonces era una vergüenza, era una deshonra para el hombre, pero sin embargo él la amaba igual. Es tanto que le dice, ¿no te soy yo acaso mejor que 10 hijos? Y no le era, pero no por la falta de amor, no porque él la tratara mal, todo lo contrario, él le trataba muy bien, él la amaba inclusive más que a la mujer que le había dado tantos hijos. Pero no le era suficiente, hermanos. Porque las heridas del corazón, las heridas que hay en el alma, solo los cura Dios. Uno te puede querer mucho, uno te puede querer hacer muchos favores, uno te puede querer ver de la mejor manera, pero hay cosas que solo le pertenecen a Dios. Hay cosas que solo se le permiten a Dios. Esta era una rival que le tenía oprimida. Le tenía oprimida a todo el mundo. Pero déjame decirte, hermanos, que esta Penina representa hoy día espiritualmente a todo aquello que te estorba a ti, a todo aquello que te molesta a ti. Estamos viendo dos mujeres que están peleando. Bueno, Penina irritando a Ana. Pero espiritualmente, hermanos, esta Penina es como la piedra que está siempre frente tuyo. Representa el problema que tienes tú. Representa tu problema financiero, familiar, espiritual. Esa Penina representa lo que te impide servir a Cristo totalmente y lo que te impide entender totalmente lo que es tu llamado. Pero esa Penina solo existe
hasta que tú se lo permitas. Cuando tú dejes de permitírselo, esta penina se terminó. Sigue diciendo la palabra de Dios en el versículo 9. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura del alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Ana tomó una determinación. Dejó de hacer lo que estaba haciendo y cambió las estrategias. Ana lloraba, no comía ni bebía porque estaba triste. Pero en ese momento Ana tomó una determinación. Ella se levantó, comió, bebió y se levantó, y con toda la amargura que tenía en su alma fue y oró a Jehová. Toda su amargura que tenía en su alma se lo depositó en las manos de Dios. Ana tomó esa determinación. Ana tomó la determinación de acabar con esa situación. Depende de lo que comas y de lo que bebas para que tú tomes hoy esa misma determinación. ¿De qué nos estamos alimentando? ¿Qué es lo que estamos comiendo? ¿Nos estamos alimentando de la palabra de Dios? ¿Estamos bebiendo del agua que da vida? ¿De qué nos alimentamos? ¿Qué podemos encontrar ahí afuera? ¿Qué tipo de alimentos? Imagínense una situación. Imagínense Penina irritando a Ana. Y ahora en este momento que Ana se lleve de consejos de otras mujeres, de otras personas. ¿Qué consejo le pueden dar? ¿Qué le pueden decir a Ana? Ana, no te dejes. Ana, a saber Dios el consejo que le podrían dar. Mas sin embargo, Ana confiaba en Jehová. Dependerá del consejo que tú escuches, dependerá de lo que tú comas, de lo que tú bebas, para que realmente tomes una determinación acertada en tu vida. Porque tú te puedes dejar llevar del consejo de los demás, pero el consejo sabio es el consejo que da Jehová. Y Ana era una mujer sabia, porque supo dónde ir a llorar. ¿Dónde estás llorando? ¿A quién le estás llorando? ¿A quién le estás pidiendo auxilio? ¿A quién le estás contando tus cosas? Ana derramó su amargura a los pies de Cristo. Derrama hoy tú tu amargura a los pies de Dios. Dice la palabra de Dios que Ana hizo un voto. Ella oró con amargura del alma. Continúa diciendo en el 11, e hizo voto diciendo a Jehová de los ejércitos, si te dignaras a mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Ana hizo un voto con Dios, hizo un pacto con Dios. Ella le prometió a Dios que si le daba ese hijo que ella tanto necesitaba, que ella tanto anhelara, entonces eso le iba a dedicar para Dios. Y en aquel entonces cuenta la palabra de Dios que ella, cuando nace Samuel, ella está con Samuel hasta que Samuel alcanza una edad para prepararse. No establece exactamente cuántos años tenía Samuel, pero era un niño que ya estaba en edad de aprendizaje. Y entonces ella sube al templo y lo lleva y lo deja ella a su hijo, para que su hijo aprenda y para que su hijo se forme para Dios, para trabajar para Dios. Hoy día no hay necesidad de hacer eso, pero sí es necesario que traigas tu familia a la presencia de Dios. Yo sé que es difícil,
Es difícil traer a toda tu familia a la presencia de Dios. Es difícil muchas veces traer a los hijos en la presencia de Dios. Pero traer a la presencia de Dios a tus hijos no significa que tú les tengas que obligar a venir a la iglesia. Significa que ellos te tienen que ver a ti. Significa que tienen que conocer de ese Dios el cual tú estás sirviendo. Ellos tienen que saber de ese Dios el cual es tu proveedor. Ellos tienen que conocer ese Dios que tú adoras. Entonces eres tú la que tienes que llevar la presencia de Dios a tu casa, a tu hogar, hasta tus hijos, hasta tus familiares. Traer tu hijo a la presencia de Dios no es obligarlo y traerlo a la fuerza a la iglesia, sino es que tú no desfallezcas por el camino, que ellos te vean siempre en la presencia de Dios. Y tarde o temprano, ellos van a anhelar estar en ese lugar donde tú estás. Eso es traer a la presencia de Dios a nuestros hijos. Hermanos, nosotros, todos los que estamos aquí, la mayoría, somos latinos. Nosotros todos hemos conocido el Evangelio en nuestro país. La mayoría, siempre desde pequeño, nos han hablado de Dios. Ya sea una familia evangélica, ya sea católicos, da igual. Pero a todos nos han hablado de Dios. Mas sin embargo, nosotros venimos aquí a este país, hermanos, y nosotros nos olvidamos de eso. Nos olvidamos de todo aquello bueno que nosotros aprendimos. Venimos aquí y queremos hacernos europeos. Queremos pensar como piensan la gente de aquí. Queremos actuar como actúan ellos. Mas sin embargo, nosotros deberíamos de ser esa luz en medio de la tiniebla. Pero nosotros ponemos todo nuestro empeño y nos esforzamos por ser igual que ellos. Por ser tiniebla en vez de luz. Enseguida nos adaptamos a cosas que en nuestros países, por ejemplo, no lo hacíamos. La comunión, como lo viven aquí, en nuestros países no se vive la comunión de esa manera. Pero sin embargo venimos aquí, nosotros ni bautizados, muchos estábamos de pequeños, y sin embargo venimos aquí, bautizamos a nuestros hijos, hacemos la comunión, les hacemos todo lo que nosotros no hacíamos allá. ¿Por qué? Porque queremos parecernos a la gente de aquí. Estamos haciendo la cosa al revés. Nos estamos volviendo nosotros tiniebla en vez de nosotros ser la luz que llega hasta las tinieblas. ¿Y sabe por qué pasa eso, hermanos? No pasa ni por falta de fe, ni por falta de creencia en Dios. Eso pasa porque hemos perdido nuestra identidad de hijo. Hemos perdido nuestra identidad de hijos de Dios. El que hoy no está aquí con nosotros en la iglesia es porque no ha entendido lo que significa rendirle un culto a Dios. Lo que no saben ellos es el impacto que puede generar esta reunión que tenemos nosotros luego en tu vida y en la vida de los tuyos. El que no está aquí orando todas las mañanas con nosotros es porque no ha entendido el poder que tiene la oración. Amén. Es porque no ha entendido hasta dónde. Ana oró. Ana clamó. Y Dios la escuchó. Porque la palabra de Dios dice que ella hizo pacto con Dios. Y no solamente le dio a Samuel, le dio luego 5 hijos más, 3 varones y 2 mujeres más. Pero su primicia, lo mejor, lo esperado, lo que ella tanto anhelaba, eso se lo ofreció a Jehová. Hoy día ya no hay necesidad que tú cojas a tus hijos y los dejes en un templo sin verles. Hoy día con que tú estés firme en la presencia de Dios, con que tú estés clamando y orando por tu familia, intercediendo por tu familia, con eso es suficiente. Porque las cosas afortunadamente han cambiado. Porque tú imagínate que te toque ahora hacer lo que le tocó hacer a Ana. Llevar su hijo, ese que tanto ella quería, y dejarlo ahí.
Si ahora te cuesta, imagínate en ese momento no hubiese querido saber nada de Dios. Recuperemos nuestra identidad de hijos de Dios. Es lo que nos hace falta, hermanos. No olvidarnos de dónde venimos. No olvidarnos lo que nos han inculcado desde pequeño. No olvidarnos de quién es nuestro Padre sobre todo. Porque eso hace, hermanos, que nosotros tomemos caminos muy errados. Caminos que no solamente desagradan a Dios, sino caminos que nos va a traer mucho problema en nuestra vida. Dice la palabra de Dios más adelante en el versículo 12: mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Dijere ya tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas, de mi aflicción, he hablado hasta ahora. Y Elí respondió y dijo: ve en paz, y Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y comió y no estuvo más triste. ¿Por qué no estuvo más triste? ¿Porque oró? ¿Solamente porque oró? No, porque oró y creyó. Porque la oración no es hacerla por hacerla. La oración hay que sentirla. Ayer me decía una persona: mándame una oración para yo rezarla en mi casa. Y le digo: eso no es orar. Eso no es orar. Orar es hablar con la magnitud de tus congojas, con la magnitud de cómo está tu corazón, con la magnitud y la seriedad de tu problema, con la magnitud de tu confianza. Ana oró, clamó, lloró, derramó su alma a los pies de Jehová. Y no estuvo más triste, porque ella tenía la firme convicción de que Dios no solamente la había escuchado su oración, sino que Dios iba a hacer algo en su vida. Y se fue confiada. Y la palabra de Dios cuenta que ellos se levantaron, dice, y levantándose de mañana adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcaná se llevó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. Y aconteció que al cumplir el tiempo después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Jehová. Dios se acordó de ella y Dios le dio ese hijo. Pero no solo le dio ese hijo, sino que le dio 5 más. En total le dio 6 hijos. Hoy día quiero que pienses, iglesia, ¿cuál es tu penina? ¿Cuál es tu penina? ¿Qué es lo que te impide servir verdaderamente a Jehová? ¿Qué es lo que te impide recuperar tu identidad de hijo? Cuando nosotros nos vamos de nuestra casa, alcanzamos una edad y nos independizamos y nos vamos de nuestro hogar, nosotros trabajamos, vivimos nuestra vida, nos casamos, pero nunca nos olvidamos quién es nuestra mamá y quién es nuestro papá. ¿Por qué nos olvidamos quién es nuestro Padre Celestial? ¿Por qué se nos olvida eso? ¿Por qué? ¿Qué es lo que te cuesta recuperar tu identidad? ¿Qué es lo que te aleja de los caminos de Dios? ¿Qué es lo que te aleja servir verdaderamente a Dios? ¿Qué es lo que te aleja hacer su obra, llevar su palabra? Eso que
frena eso que te impide. Ese es tu penina espiritual. Una vocecita que te dice, no, tú no sirves, no porque tú no sabes hablar, no porque tú no eres apto, no porque tú estás en esto. Ese es tu penina espiritual. Y yo quiero que tú hoy tomes determinación y hagas lo mismo que ha hecho Ana. Come palabra de Dios. Bebe palabra de Dios. Bebe de esa agua. Y ríos de agua viva correrán de dentro de ti, dice la palabra de Dios. Pero tenemos que saber de qué nos estamos alimentando. Dice la palabra de Dios que luego Ana sube hasta el templo, entrega a su hijo y le dice al sacerdote, por este niño oraba yo. Este es el niño por el cual yo oraba. Y Jehová me dio lo que le pedí. Y Ana entregó a Samuel. Y Samuel fue un gran siervo de Dios. Un gran siervo de Dios. Ana decidió pasar de la aflicción a la oración. Y cuando tú decides pasar del problema, de la aflicción, de lo que te oprime, decides pasar a la oración, cosas grandes acontecen en tu vida. Todo tiene que cambiar. Nada puede seguir igual. Algo se tiene que romper dentro de ti. Esa penina tiene que desaparecer. Esa penina se tiene que ver avergonzada. Porque las peninas no vienen de parte de Dios. Vienen de parte del enemigo, que quieren frenar tu llamado. Que no quieren que tú avances. Que te están recordando todo el rato el problema que tienes. Mas sin embargo, la oración es lo que desata todo nudo, es lo que rompe toda cadena, es lo que pudre todo yugo. Que la aflicción no te detenga. Mira dónde estás llorando. Mira con quién estás hablando. Mira a quién le estás contando tu problema. Levántate, come, coge fuerza y ánimo. Llora delante de Dios. Ora y clama delante de Dios. Y vas a ver que te va a pasar lo mismo que a Ana. Pero tú tienes que salir de esa oración, así como salió Ana, que no estuvo más triste. Porque si nosotros oramos, pero seguimos con la misma preocupación, es que no hemos confiado en aquel a quien estamos orando. Porque cuando yo estoy orando a Dios y Dios escucha, y yo sé que Dios no solo me va a escuchar, sino que Dios me va a responder, entonces yo no tengo por qué estar más triste. Esa aflicción no me puede seguir persiguiendo, porque mi confianza está puesta en Dios. Entonces la oración es la puerta, hermanos, que abre a la libertad. Tú vives oprimido en un problema, en una situación, y la oración es la puerta que te hace pasar al otro nivel, al nivel de la confianza en Dios. La fe es la certeza de que ocurrirá aquellos que nosotros todavía no estamos viendo. Es por eso que el profeta de Dios, cuando te profetiza, un verdadero profeta de Dios, cuando te profetiza por lo que va a pasar según los planes de Dios, no por lo que ve de tu actual situación. Porque tu actual situación, estoy segura que no la quieres. Una situación de problema, de aflicción, de preocupación, no la queremos. Entonces tienes que aprender a ver, a orar,
a creer y a ver las cosas como Dios las ve. Porque Dios no te quiere ver así como tú estás. Entonces tenemos que aprender a ver cómo Dios me quiere ver a mí. Y cómo yo sé cómo Dios me quiere ver a mí. ¿Cómo quieres ver tú a tus hijos? ¿Cómo quieres ver tú a los tuyos? ¿A que queremos ver a nuestros hijos bien? Amén. Imagínate si tú le quieres ver bien. ¿Cómo no querrá Dios verte a ti? Amén. Tú que eres su hijo. Porque somos hijos de Dios. Yo estoy hablando a hijos de Dios en este momento. Yo no estoy hablando a ovejas. Yo estoy hablando a hijos de Dios entendidos de la palabra de Dios. Recupera tu identidad, iglesia. No pierdas tu identidad. Toma la determinación. Levántate hoy. Ora, clama, dale gracias. Gracias a esa dificultad, a ese problema, a esa penina que hizo que no te quedara más remedio que acercarte a la presencia de Dios. Dale gracias. No la maldigas. No la queremos en nuestra vida, pero dale gracias. Porque si esa aflicción no hubiese habido en tu circunstancia, en tu situación, en tu vida, si no hubiese llegado, entonces tú no te hubieses acercado. Yo no sé qué te acercó a ti a Dios, pero estoy segura que es difícil que uno esté bien, que todo esté bien, que todo esté en orden, que todo esté perfecto y venga a la presencia de Dios, porque sí. Todos nos acercamos a Dios en un principio por algo, porque alguien te trajo, porque alguien te invitó, porque una pareja está, porque una novia está, porque la persona que me interesa está ahí, porque el problema, por la depresión, por las drogas, por una situación. Todos hemos llegado a los pies de Dios por algo, por una necesidad. Pero ahí conociste al verdadero Dios. Ahí conociste a tu Padre Celestial. Ahí tu vida cambió. Entonces dale gracias a esa situación, porque a partir de esa situación es que tú llegaste a los pies de Dios. Dile a Penina, no te quiero en mi vida, pero gracias. Gracias. Porque gracias a ti he podido yo llegar hasta ahí. Gracias a ti yo he cruzado esa puerta y ahora estoy en otra dimensión. Gracias a ti, ahora estoy en otra escala. A Ana no le dio la felicidad a su esposo. No fue su esposo quien le dio la felicidad. Y su esposo la quería. Pero a Ana, su verdadera felicidad, se la dio Dios. No dependas ni de hombre ni de mujer. Depende de Dios. Y Dios ordenará todas las cosas. Muchas veces nosotros queremos casarnos para ser felices. Muchas veces queremos buscar una relación para ser felices. Queremos hacer una familia para ser felices. Queremos un trabajo para ser felices. Pero la verdadera felicidad, hermanos, no está ahí. La verdadera felicidad está en depender de Dios. Imagínate la vida de Ana. Esa estéril empezó a dar frutos. Empezó a dar frutos. Era una mujer estéril. Era una mujer que no podía tener hijos, pero empezó a dar frutos. Tu esterilidad espiritual puede empezar a dar frutos. Yo quiero que te centres en eso, yo quiero que pienses eso. ¿Alguien entiende lo que estoy hablando? Tu esterilidad espiritual puede empezar a dar frutos. Depende de ti. Derrama tu alma a los pies de Cristo. Derrama esa necesidad, esa mochila, eso que te impide avanzar. Derrámalo a los pies de Dios y deja que Dios haga de lo imposible algo posible. Confía, ora y confía, ora y cree. La oración tiene que aumentar tu fe.
La oración no tiene que menguar tu fe, tiene que aumentarla. Porque aquel que ora y clama de corazón, como esta mujer que dice que estaba atribulada de espíritu. Si tú estás atribulada de espíritu, atribulado de espíritu, oremos a Dios. Pero hagamos eso, orar y creer. Orar y creer que lo sobrenatural va a pasar. Orar y creer que mi situación va a cambiar. Orar y creer que aquello que era imposible para mí se puede hacer posible. No por mí. Ustedes imagínense, visualicen a Ana. Pobrecita, estéril, sí, su marido le quería mucho, pero la otra llena de hijos, porque era una bendición eso en ese entonces. Lo sigue siendo, los hijos son una bendición. Lo que pasa es que muchas veces no lo vemos así, pero ¿por qué? Porque si un hijo, hoy día alguien no puede tener hijos, adopta, y así, y hay otras opciones. Pero en aquel tiempo, si una mujer no podía tener hijos, no podía, y ya está. No había las opciones y las esperanzas que existen ahora. Entonces Dios es bueno, Dios es maravilloso. Dios puede cambiar esa situación y esa esterilidad que estás sufriendo tú ahora puede empezar a dar frutos, hermanos. Sea un trabajo, sea una situación familiar, sea lo que sea que tú estés atravesando. Esa mujer estéril empezó a dar frutos. 6 hijos tuvo en total, niñas y niños. Ese vientre seco, eso que no podía, esa que vivía infeliz, esa que vivía llorando, esa que no quería comer, no quería hacer nada, un día tomó determinación y le dijo a Penina: hasta aquí. Dile a tu vergüenza: hasta aquí. Dile a tu conciencia: hasta aquí. Dile a tu corazón, dile a eso que te duele: hasta aquí. Hasta aquí has llegado. Hasta hoy has llegado. Se acabó, Penina, en mi vida. A partir de hoy voy a orar con convicción. Orar con convicción. No es lo mismo, como me decía la hermana ayer: mándame una oración y yo la voy a rezar. No. Orar con convicción es derramar tu alma a Dios. Es hablar con Dios en tu intimidad. Porque Dios te conoce. Lo que yo no sé de ti, Dios lo sabe. Entonces, a Dios no hay necesidad de mentirle, si Él ya lo sabe. Y Dios es el que te va a ayudar a encontrar una solución perfecta para ese problema. Una salida perfecta. Hagamos lo que hizo Ana y dejemos que Dios haga con nosotros lo que hizo con Ana. Darle su felicidad. Hacerle una mujer que dé frutos. Tenemos que recuperar nuestra identidad de hijos. Tenemos que recuperarnos, tenemos que levantarnos, tenemos que comer palabra, tenemos que beber palabra, tenemos que orar y tenemos que creer, iglesia. Basta ya de una iglesia dormida. Basta ya de que se pasen los años y se pasen los meses y seguimos siempre en el mismo lugar y siempre contando miseria y siempre contando necesidad y siempre llorando. Tenemos que hacer algo y ese algo es clamar. Ese algo es orar y creer. Tenemos que despertarnos y tenemos que levantarnos. Tenemos que levantarnos de esa situación. Tenemos que demostrarle a esas peninas que se atravesaron en nuestras vidas, hermanos, que mayor es el Dios Todopoderoso que pelea por nosotros. Se tiene que acabar esa situación. Las peninas son las guerras espirituales que muchas veces tenemos. Ustedes saben cuántas peninas se han levantado en contra mía. Yo le contaba al hermano antes de venir mi testimonio, y vosotros mucho conocéis de la iglesia cuando nosotros empezamos. Empezamos un grupo, empezamos alegres, empezamos a servir en la obra, la iglesia fue creciendo a una manera
voraz rápidamente y de repente las peninas se empezaron a levantar y los problemas se empezaron a levantar y me quedé sola. Y yo no entendía por qué me quedaba sola, pero luego entendí que era un desierto, que era necesario que yo pasara. Porque Dios permite que las peninas existan en tu vida para poder llevarte a otro nivel, para poder levantarte hasta otro nivel, para poder espabilarte, para poder sacudirte. Dios te va a sacudir de vez en cuando para que te puedas despertar, porque es que a veces nos acostumbramos tanto a vivir en el dolor que nos quedamos dormidos en el dolor. Y es necesario que haya una sacudida espiritual para que tu vida espiritual pueda florecer, pueda dar fruto, para que te acuerdes un día, yo soy hija, hijo del Altísimo. A lo mejor yo no tengo un céntimo ahora en el bolsillo, pero mi Dios Todopoderoso es el dueño del oro y de la plata. Y si papá tiene, entonces a mí no me va a faltar. Esa es la actitud. Algo tiene que cambiar. Hagamos que las cosas cambien. Vamos a empezar a orar con convicción. Aquel que está afuera y que no viene a orar con nosotros es porque no entendió, hermanos. Es porque no entendió el significado de la oración. Entonces nos corresponde a nosotros dar ejemplo para que ellos puedan entender. Porque si ellos nos ven a nosotros reunidos todos los días, a la misma hora van a decir, pero ahí algo pasa. Algo pasa ahí, no puede ser que estos se vayan ahí porque sí, no puede ser que ellos pierdan el tiempo porque sí. No, ahí algo está pasando. Y aunque sea por curiosidad, se van a acercar. Y el Espíritu Santo de Dios va a hacer su trabajo. Amén. Amén. Pues que la palabra de Dios te sirva de edificación, hermanos, en esta mañana. Y todo lo que yo no te he podido hacer entender, todo lo que yo no te he podido hablar, que sea el Espíritu Santo de Dios hablando cada día más con nosotros. Amén. Vamos a despedir a nuestros hermanos que nos siguen por las redes sociales. En el nombre de Jesús, la paz del Señor Jesús, mis hermanos, esté con cada uno de vosotros. Y pasemos de la aflicción a la oración. Amén. La paz de Dios.